Vamos a empezar con tener claros unos conceptos para poder desarrollar la charla de la manera más apropiada. Es preciso tener claridad de los siguientes conceptos para el buen desarrollo de la charla. El riesgo. El riesgo es toda situación que potencialmente puede generar un daño, ya sea físico, psicológico o económico. Y eso se constituye como una acción producto de otra. Por lo tanto, un riesgo puede ser una caída, un incendio o una situación que lo propicie, una escalera, un objeto mal situado o un cigarrillo tirado en una papelera. ¿Qué es la gestión del riesgo? Es una actividad que está coordinada a dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. El riesgo se compone de dos factores, consecuencias y probabilidad. Cuando nosotros gestionamos un riesgo, lo que hacemos es atacar esos dos factores, disminuir sus consecuencias o la probabilidad de que éste ocurra. ¿Qué es nuestra actitud hacia el riesgo? ¿Cómo nosotros tenemos una actitud hacia el riesgo? En la imagen podemos observarlo. Una organización, en este caso puede ser una familia o una persona. Cada uno tiene un riesgo, que en este caso son todas las heridas o un posible accidente en una motocicleta. Vemos en la primera imagen que es una familia, son 3 personas, de las cuales una no lleva casco y la vestimenta no es muy protectora. En la segunda imagen vemos que es una sola persona con una vestimenta más adecuada. Eso es la actitud hacia el riesgo, cómo nosotros nos paramos frente al riesgo que tenemos. Entonces, y ahora hablaremos del plan para la gestión del riesgo. Es un esquema, el marco de referencia para la gestión del riesgo. El marco de referencia para la gestión del riesgo es muy amplio. De hecho, hay una ley que es la 1573, que es la que nos regula todo. Ese no es el objetivo en esta charla. El objetivo en este momento es poderlo hacer más simple, más cotidiano. No enredarnos con normatividad, una CNTC, no. Simplemente cómo nosotros podemos aplicar una gestión de riesgo y tomar decisiones en nuestra vida cotidiana frente a estas situaciones. Bueno, los incidentes y accidentes. El incidente es el casi que ocurre. Como vemos en la primera imagen, casi ocurre un accidente de tránsito a alta velocidad. Y el accidente ya es la materialización de estos hechos, que es como lo podemos observar en la segunda imagen, que ya la persona estaba en una zona húmeda al borde de un objeto de agua y perdió el equilibrio, se resbaló y cayó. Ahí tenemos la ocurrencia de un accidente. Estamos expuestos. Bueno, aquí si pudiéramos, por favor, en los comentarios de que nos respondieran si consideran que a qué más están ustedes expuestos, a qué creen que se exponen diariamente. Por acá nos dicen a un riesgo de accidente de tránsito, a un riesgo eléctrico, a condiciones ambientales, hoy por hoy a enfermedades, a caídas, quemaduras, fracturas, a riesgos de salud, condiciones ambientales, emergencias sanitarias, riesgo biológico, contagios. Ahora, esos son los riesgos que tenemos, pero a veces pensemos un poquito, seamos un poco más detallados, el por qué tendríamos esos riesgos. Por ejemplo, un contagio, si son personas de salud, como es en mi caso, estamos hablando, tenemos un riesgo por estar en un hospital, en un centro asistencial, un accidente de tránsito, porque nos dirigimos en auto, a pie, hacia la universidad. La idea, o sea, antes que pensar en qué es el riesgo, o sea, tratemos de ser un poco más específicos, pensar en el escenario también, dónde nos encontramos, qué estamos haciendo. Todo eso nos ayudará a tomar las decisiones. Vamos a hablar específicamente del hogar, de nuestro hogar, especialmente en estas épocas en las que nos encontramos en cuarentena por una situación de una enfermedad. Los riesgos en nuestro hogar. Tenemos las cortadas. En nuestro hogar tenemos una objetos punzantes, especialmente en la cocina. Exacto, aquí estoy leyendo resbalones en baños, las caídas. Las caídas son muy comunes en nuestras casas, desde en los baños hasta en la cama.
Tomemos un momento, por favor, aquí el resbalo en los baños, las quemaduras. Listo. ¿Cuál es el lugar? El lugar que más riesgos presenta en una casa es la cocina. En ese lugar tenemos el gas, tenemos objetos en los cajones, tenemos objetos cortopunzantes, algunos tenemos, hay tomas ahí, se conectan equipos eléctricos, los golpes tenemos también los golpes en el dedo chiquito con las camas, todo lo que sean objetos que estén en nuestro camino, como decimos, se nos atraviesa un poste, eso también es un riesgo. Los objetos que nosotros tenemos a baja altura son un riesgo, pueden propiciar caídas o golpes. Tenemos las quemaduras, especialmente en la cocina y para quienes tienen niños. La gestión de riesgo en los hogares es una de las cosas que tenemos más olvidadas a pesar de lo que uno esperaría. Porque nosotros, en mi caso, se ve mucho en quemaduras que encontramos menores que fueron dejados solo en la cocina con agua hirviendo, aceites, y ese tipo de situaciones uno pensaría, bueno, pero ¿qué está pasando? Y es porque no tenemos muchas veces la conciencia de decir, no, es que llevamos 10 años y nunca ha pasado nada, pero no es el hecho de tener esa idea, tenemos que siempre buscar mejorar la situación y estar abiertos al cambio. La gestión del riesgo es dinámica. Nosotros no nos podemos estar siempre con los mismos mecanismos, tenemos que estar abiertos al cambio. Y de la que vamos a profundizar un poquito, especialmente porque en estos momentos es normal que en nuestros hogares estemos haciendo un uso prolongado de los equipos electrónicos, eléctricos, y a veces cometemos errores que nos parecen inocuos, como dejar el cargador conectado o dejarlo cargando y 2, 3 horas ya cargó la batería. Ese es el que vamos a profundizar un poquito, dada la situación actual. Esta es la fórmula de la gestión del riesgo. Tenemos una probabilidad, que es qué tan fácil es que ocurra algo. Eso es la probabilidad. Pues para poderlo hacer más sencillo. Y la consecuencia. Esas consecuencias pueden ser físicas, psicológicas, económicas, sociales. Y cuando multiplicamos esos dos factores, tenemos un riesgo. El riesgo nunca va a desaparecer, porque el riesgo siempre va a estar. Nosotros siempre vamos a tener que salir a la calle, bueno, en este momento no se puede, pero siempre vamos a tener que ir a la cocina a cocinar, o vamos a tener que usar un equipo, o vamos a tener que usar un cuchillo en la cocina. El riesgo siempre va a estar. ¿Podemos disminuirlo? Claro que podemos disminuirlo. Podemos atacar sus consecuencias o sus probabilidades. Para cada una ya hay muchos mecanismos. La idea no es abordar en ellos, sino que cada uno quede con las herramientas de decir, bueno, yo me puedo lastimar, me puedo lesionar o me puede resultar caro si algo pasa. Por decir algo, si me corto, si dejo el equipo conectado y se recalienta la batería, se puede dañar el celular. Entonces ahí estamos hablando de un riesgo económico. ¿Cómo podemos disminuir la consecuencia? Desconectando el celular o la probabilidad de estando pendientes. Esa es la idea de esta charla. Bueno, aquí en este ejemplo tenemos una caída. La caída es el riesgo, nuestra exposición a tener una caída. Una caída que nos puede generar fracturas, golpes, dolores de cabeza, en fin. ¿Cómo lo disminuimos? ¿O cómo se propicia que haya una caída? Sencillo, el piso mojado. El piso mojado en los hogares cuando se trapea o en los baños, que es otro de los espacios que están comentando. No. Esto es un ejemplo. Lo que pasa es que, mira, aquí la pregunta que me están haciendo, lo que pasa es que, mira, la gestión de riesgo no está encasillada. O sea, hay muchas normas, muchas guías técnicas y algunas lo ven así como tú lo estás presentando, que el resultado es un nivel de riesgo,
Pero es que el nivel de riesgo se puede medir de muchas maneras. Aquí la idea no es abordar bueno, en la categorización, porque eso es una categorización. El riesgo por la consecuencia. Sí, o sea, es que no te lo explicara. Exacto, o sea, para ese riesgo hay muchos escenarios. La idea eso no es una fórmula general. O sea, lo único que es preciso tener claro es que el riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Ya para nosotros poder determinar sus probabilidades, ya estamos hablando de unas categorizaciones. En ese momento no nos interesa abordar esos temas porque ya son mucho más específicos. Y la gestión del riesgo es subjetiva. Es subjetiva a cada persona. Puede que un riesgo que yo considere alto para una organización o una situación, otra persona no lo considere de esa manera. Y es completamente válido. No, tranquilo. Simplemente es preciso porque de todas maneras la idea no es abordar a tan específicos los temas, pero es válida la aclaración y de hecho es un buen espacio para poderlo aclarar. Bueno, entonces apliquemos un poco de gestión de riesgo. Vamos a ejemplificar, especialmente ahora que estamos en nuestros hogares. Los riesgos que más tenemos son los riesgos eléctricos. ¿Por qué los riesgos eléctricos? Porque en estos momentos debemos usar muchos equipos electrónicos. El computador para clases virtuales, sobrecalentamiento, por ejemplo, dejamos un cargador conectado mucho tiempo, o prendemos el televisor y no nos fijamos. Los multitomas también pueden representar un riesgo eléctrico. Cuando tenemos esas llamadas TES, también puede representar un riesgo, pero eso ya es otro tema. Los incendios. Los incendios se pueden presentar y no solo en la cocina. Un riesgo de incendio puede ser un escritorio, porque tendemos a tener un lugar con un equipo eléctrico conectado. Este se puede sobrecalentar y si de pronto llega a haber chispa, tenemos hojas, tenemos algunos papeles, se nos puede generar un riesgo de incendio. El incendio no está solo encasillado en la cocina, que es el lugar que más pensamos, pues por lo que tenemos una estufa, densa de gas, eléctrica, o tenemos otros equipos eléctricos que son resistencias. Las explosiones, especialmente cuando tenemos celulares o equipos de batería y de pronto esas se encuentran en un estado no el más idóneo. Y en la cocina también podemos tener explosiones, especialmente cuando no se tienen las debidas precauciones con las conexiones de gas. Bueno, ahora valoraremos, la idea es que cada uno tengamos en cuenta nuestro grado de exposición. O sea, que nosotros qué tanto nos exponemos a ese riesgo, bien sea el incendio, la explosión o todo lo que pueda ocurrir. Bueno, entonces, ¿con qué frecuencia nos exponemos? Tomemos en cuenta el riesgo de los cortes, heridas por objetos cortopunzantes. Si nosotros cocinamos todos los días, usamos un cuchillo muy afilado o tendemos a una manipulación de alimentos con objetos cortopunzantes, entonces ahí nos estamos exponiendo, que decimos, no, yo me expongo mucho a este riesgo. Tomemos el riesgo de que está relacionado a todos los equipos eléctricos, y más ahorita que se presentan temporadas de lluvia y como algunos debemos de realizar clases de manera virtual, entonces hay dos factores ahí, que tenemos nuestra clase y adicionalmente un factor externo que es el medio ambiente que nos puede propiciar esas situaciones. Si tenemos 2, 3 horas, cada uno puede ser una exposición de nuestra exposición o la de nuestro equipo de cómputo que pudiese tener daños
tener averías o pudiese dañar. Ahí estamos hablando ya de un riesgo económico. ¿Cuánto tiempo usamos estos equipos al día? También es un método de nosotros valorar nuestra exposición. Si usamos el celular conectado, si lo usamos 2, 3 horas, eso, el riesgo de exposición lo pueden ver, las situaciones, la cantidad de las semanas, no solo es tiempo, es decir, de 1, 2, 3 horas, sino tener la cantidad y la continuidad, si es mucho o es poco. Para otro medidor de grado de exposición usamos elementos de protección. Tenemos elementos de protección, ejemplo otra vez, en la cocina, cuando vamos a tomar una olla caliente. Tenemos un guante para tomar objetos calientes, usamos un trapo o usamos la mano y decimos, bueno, no está tan caliente y intentémoslo. Eso es algo tan sencillo, usar elementos de protección, que muchas veces lo pasamos por alto. Tomemos, por ejemplo, los equipos eléctricos. Si de pronto tenemos que usarlo un tiempo muy prolongado, una recomendación con algunos computadores portátiles es tratar de que se gaste la batería, no tenerlo siempre conectado. O computadores de mesa, tener un estabilizador o una UPD. Ya, bueno, eso ya es a cada persona. Ahora, y para poder otros métodos que nosotros usamos en la gestión de riesgo, en su parte técnica, es mirar al pasado. Si han ocurrido accidentes o incidentes. Valoremos nosotros mismos nuestros propios antecedentes. Si hemos sufrido lesiones, daños, accidentes, si hemos sufrido averías en equipos eléctricos. Eso nos dará una base para poder decir, bueno, yo veo que a mí me ha ocurrido mucho cortadas con el cuchillo de la cocina. Venga, ¿qué está pasando? Si es que yo hago una mala manipulación o de pronto las personas que somos zurdas tendemos a tener mucho, a cortarnos con cierto tipo de cuchillos. Entonces eso también nos ayuda a valorar, bueno, venga a ver qué nos ha pasado y así podemos tener una proyección de cómo mejorar nuestra situación. Y los riesgos también tienen o sea, pueden ser un riesgo en sí mismos, pero es que un riesgo te puede generar otro riesgo por un objeto que esté al lado. Entonces, tomemos por ejemplo, una explosión por gas en nuestros hogares. Si dado el caso tenemos una bola de fuego y hay objetos inflamables cerca, tendríamos una explosión y un incendio. Ese es un ejemplo un poco de película, pero es válido que para cuando nosotros tratemos de gestionar un riesgo, nos empeliculemos un poco y nos vayamos al peor escenario, lo peor que pueda ocurrir, y siempre la gestión de riesgo nosotros la pensamos pensando en el peor escenario, pero buscando el mejor escenario. Estamos preparados para lo peor, pero siempre estamos buscando que ocurra lo menos grave. Pudiese ser otra palabra. Bueno, aquí tratan un tema que es la violencia intrafamiliar, me están preguntando en este chat. Eso es cierto, es un riesgo, y estamos hablando de un riesgo psicológico, que es el encierro. Y a ese mismo le podemos aquí aplicar estas mismas ítems, ¿sí? Entonces hagamos el ejercicio de una manera muy corta. ¿Con qué frecuencia nos estamos exponiendo al encierro en este momento? Pero es que el encierro no es el riesgo. Ese es lo que sería el factor de riesgo. El riesgo sería una condición de que nos altere la conducta. Su probabilidad ya sería pensar, bueno, yo soy una persona que ya ha sufrido en el pasado o tengo ciertas situaciones, y una consecuencia si pudiese también mirar, si decir, bueno, yo tengo antecedentes de violencia o me estreso mucho, pero es un tema más de psicología, la verdad.
sea, no es un tema que la verdad en este momento sería irresponsable abordártelo mucho. A mí sí me disculpas la verdad. Pero sí, claro, los riesgos psicológicos existen. Bueno, valoremos incidentes y accidentes posibles. Tomemos aquí varios ejemplos y si de pronto alguno tiene que lo pueda compartir también, trataremos de poderlo exponer. En caso de presentarse un cortocircuito con chispa, ¿habría un incendio? Tenemos probabilidad de un incendio por una chispa. Hay objetos inflamables cerca de, de tomas eléctricas. En el pasado hemos tenido problemas que se quemó un toma y empezó a salir humo, o ya se presentaron pequeños accidentes que pudimos controlar. Podría dañar algún equipo eléctrico o electrónico. Ya hemos lo mismo, hagamos la retrospección. Si en el pasado se nos ha presentado, si hemos tenido algún antecedente, o si vemos que tenemos indicios también, que la batería se recalienta o que el celular que no te está cargando bien, también nos puede decir, bueno, hay un problema con la toma eléctrica, hay que mirar qué está pasando. ¿Es posible la explosión de algún equipo? Bueno, ahí cada uno tendría que mirar su situación, que si tiene muchos equipos conectados a una sola fuente y no tiene un regulador o los usan mucho tiempo. Otro caso de incidentes y accidentes posibles, especialmente ahora que estamos en estas situaciones, son las caídas. Entonces, un incidente de una caída en el baño es un resbalón. Y ya un accidente, estamos hablando de que te caíste y bueno, te golpeaste o se te cayó algún objeto. ¿Puedo dañar algún equipo en una caída del baño? Claro que puedo dañar algún equipo. Si te agarras de la llave y la arrancas, pues sería otra situación. La idea con estos ejemplos que les estoy dando es que pensemos en el pasado y en qué hubiera podido ocurrir y qué no ocurrió. Entonces, si nosotros en ese momento tenemos la idea de, bueno, la idea es que llegaron a la conclusión de, bueno, en el pasado me pasó esto, pero ¿cómo evito que eso pase y de pronto llegue a peores? Esa es la intención con esta charla. Es probable que ese riesgo que nos genere lesiones o daños se materialice. No nos centremos en porcentajes o en otros sistemas de medición que usamos, sino en que es alta o baja la probabilidad. Si nos exponemos, si no nos exponemos, si ya hemos tenido en el pasado incidentes o accidentes. Esa es la materialización del riesgo, puede ser tanto el accidente como el incidente. Ya sería cada uno de nosotros que consideramos. Si para nosotros un incidente fue que me resbalé, me caí, pero no tengo mayor dolor, ya es una manera en que tú estás interpretando tu gestión de riesgo. Tomando el ejemplo de los equipos electrónicos, si en ese momento estamos pensando, si de pronto alguno nos pudiese compartir cómo considera que si su riesgo de que se materialice algún incidente o accidente con su equipo de cómputo o con el sistema eléctrico es alta o baja en estos momentos. Ahí la idea sería simplemente sería reconocer, bueno, yo uso el computador un tiempo prolongado, lo mantengo conectado cuando la batería está cargada, si es un portátil, tengo varios equipos conectados. ¿Sería alta o baja la probabilidad? ¿Y qué puedo yo hacer para poder disminuir esas incidencias? Ya hemos analizado muy por encima, la verdad, la identificación de riesgos nos lleva a establecer controles para disminuir la probabilidad, el impacto o ambos. Puede ser ambos.
Es que tú un riesgo, o sea, aquí que está la diapositiva, hablamos. El riesgo es igual a la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. O sea, la consecuencia sería el impacto. Y la probabilidad, bueno, es lo mismo que nos está exponiendo. Claro, es que tú disminuyes ambos, pero no necesariamente el riesgo va a desaparecer por eso. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo podemos disminuir la probabilidad y la consecuencia, pero y que las consecuencias también pueden ser económicas. Supongamos que nosotros tenemos una bodega donde almacenamos elementos inflamables. Entonces, nuestro riesgo en este momento es un riesgo de incendios. ¿Es probable que eso ocurra? Claro que es probable. Si nosotros llegamos a tener unos equipos eléctricos en mal estado, no tenemos extintores, ahí estamos propiciando que eso ocurra. Y la consecuencia, si nosotros colocamos todos esos elementos en un espacio muy confinado, muy apretado, y llega a ocurrir el incendio, pues todo se nos va a quemar, porque está muy cerca el uno de otro. Pero si nosotros lo almacenamos de una manera en que dejemos un espacio considerable entre cada grupo de objetos inflamables, en caso de que se presentase un incendio, tenemos un mayor tiempo de reacción que nos permita poder atacar el incendio y con eso disminuir nuestra consecuencia económica. Entonces, claro, tú el riesgo lo puedes disminuir tanto atacando la probabilidad como la consecuencia. Sí, claro, el riesgo y la vulnerabilidad es totalmente diferente. ¿Cómo se diferencia en el hogar? Bueno, lo mejor para esto es un tema, es con ejemplo. La diferencia, el riesgo es el hecho que está ahí, lo que me puede a mí generar la lesión. Y teniendo en cuenta que el riesgo sería la probabilidad por la consecuencia, una caída o un incendio. Y la vulnerabilidad es mi grado de exposición hacia ese riesgo. Yo soy vulnerable a que me ocurra eso cuando, por ejemplo, la caída, el riesgo de la caída. Yo soy vulnerable cuando el piso está mojado, cuando uso de pronto zapatos que se deslizan mucho, cuando no uso el pasamanos. Esa es la vulnerabilidad. ¿Y cómo se diferencian en el hogar? Bueno, en el hogar podemos diferenciarlo con las medidas que a veces tomamos inconscientemente frente a algunas situaciones. Por ejemplo, algo que hacemos para tomar una olla caliente. ¿Cuál es nuestro riesgo? Que la olla esté caliente y nos quememos la mano. Y nosotros a veces tomamos medidas. Usar una toalla, usar un guante para objetos calientes. De esa manera nosotros disminuimos nuestra vulnerabilidad. Es muy similar a disminuir las consecuencias, porque de hecho la vulnerabilidad está ligada a las consecuencias que nosotros podamos llegar a tener. Si de pronto quedó claro, es un poco enredado, pues por lo que para diferenciarlo ya tendríamos que tomar ejemplos, pero esa es la idea, que el riesgo es el que siempre va a estar y la vulnerabilidad ya está ligada a cuando yo me expongo o si no uso elementos de protección o a la forma en que yo tomo el riesgo. Podemos disminuir la probabilidad, como te estaba hablando antes. Por ejemplo, usar los equipos electrónicos en estos momentos. Si lo vamos a usar de manera prolongada, especialmente los portátiles o los celulares, tratemos de dejar que la batería se descargue. No lo tengamos conectado y que la batería siga ahí su curso normal. Otro error común, dejamos el cargador conectado y eso puede generar ya otro tipo de situaciones
que pueden ser explosiones, sobrecalentamientos o daños al equipo como tal. ¿Y qué es lo que estamos ahí atacando? Bueno, aquí hacen un aporte, la vulnerabilidad la podemos ver representada con el virus actual. Claro, esa es una de las conclusiones a las que les deseo que lleguen con esta charla. Y es cómo somos más vulnerables a ese virus. Si tenemos enfermedades de base, si no usamos equipos de protección, o si somos descuidados con el lavado de manos. Claro, todo eso es la vulnerabilidad. Bueno, tomando rápidamente, otra de las maneras de disminuir los riesgos es interviniendo directamente la fuente del riesgo, no el riesgo, la fuente lo que lo genera. Entonces, en este momento estamos hablando de un incendio. Entonces, si yo tengo una estufa de gas y de pronto tiene las conexiones un poco defectuosas de gas, y yo veo que yo trato de pronto de ser cuidadoso con el uso de elementos de inflamables y de todo eso, pero no, o sea, veo que esas medidas no están funcionando porque la conexión sigue mal, hay que atacar la conexión, hay que atacar la fuente del riesgo. O hay veces que simplemente no podemos controlarlo y tenemos que desplazar el objeto de riesgo. Si vemos que tenemos un equipo eléctrico que está cerca de la estufa y decimos, bueno, hay que intervenirlo, o movemos el equipo eléctrico o movemos la estufa. Y estamos atacando directamente la fuente de riesgo. Podemos disminuir nuestras consecuencias, claro, como les estaba contando antes. Disminuir las consecuencias es pensar en el peor escenario posible, en lo peor que pueda pasar, porque de esa manera nosotros tomaríamos medidas para lo peor. Es un poco, no suena muy lindo, pero es la realidad. Si nosotros pensamos en que lo peor que pudiese ocurrir es un incendio y que se lleve todo de la estufa para arriba, por ejemplo, en la cocina, pues entonces pensemos nuestros riesgos de esa manera, retirando objetos inflamables de arriba de la estufa, teniendo cuidado con las conexiones de gas. No es pensar que esto es lo que vaya a ocurrir, ni mucho menos amargarnos la vida con eso, sino que estar preparado para poder tener una visión lo más clara posible. Y una vez de que hemos realizado tanto la disminución de las consecuencias y de las probabilidades, hemos gestionado el riesgo. Bueno, esto es importante que lo tengamos claro. El riesgo nunca va a desaparecer. Lo podemos disminuir a lo más bajo que lo podamos considerar, que le podamos dar la calificación más baja posible, pero él siempre va a estar. Siempre vas a tener ese riesgo. Los riesgos debemos de monitorearlos. Y debemos estar abiertos a que esa monitorización nos arroje resultados negativos. Es decir, bueno, esto lo hicimos pensando en que no se sobrecalentara el equipo, pero se sigue sobrecalentando. ¿Qué otras causas puede tener eso? Bueno, yo que estoy usando estoy teniendo cuidado con la manipulación de un cuchillo y me volví a cortar. ¿Hay alguna otra situación? De pronto la manipulación no es la apropiada que yo estoy pensando. Y eso antes no nos debe de quitar las ganas de gestionar, o sea, las ganas de tomar la decisión, sino antes de darnos más fuerzas, de decir, bueno, hay que ser críticos, hay que ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Y por último, esta frase, el riesgo es dinámico y asimismo debe ser su gestión. La gestión de riesgo es dinámica, no es algo que tú puedas encasillar en palabras o en guías. Si bien están ahí, hay que aplicarlo y hay que ser lo más dinámico al momento de aplicarlo. Bueno, aquí me preguntan, si se disminuye la probabilidad del riesgo, disminuye también su vulnerabilidad. Sí, la vulnerabilidad disminuye a la probabilidad de la ocurrencia,
pero eso también va muy encasillado a qué tipo de riesgo estamos hablando. Porque si, por ejemplo, estamos hablando del riesgo, de un riesgo de que salgamos a la calle y nos ocurra algún accidente de tránsito. Entonces, si nosotros disminuimos, si vamos a disminuir la probabilidad, estaríamos hablando de que, bueno, vamos a salir menos a la calle. Vamos a dejar, ya si salíamos, bueno, en ese momento no estamos saliendo una o dos veces las personas que no tengan algún permiso especial. Pero si estamos hablando de unos tiempos normales, entonces, bueno, voy a salir solo 2 veces a la semana. Ahí claro que estás disminuyendo la probabilidad porque te estás disminuyendo la exposición y también la vulnerabilidad, porque bueno, ya no estás en la calle, entonces ya no te puedes exponer a ese riesgo. Pero también disminuirlo puede propiciarte otros escenarios de riesgo. Estar tanto tiempo en la casa, de pronto volvemos a lo mismo, el uso de los equipos, de pronto una caída. Entonces es algo que nosotros debemos de tener al momento de tomar decisiones. Y importante esto, la gestión del riesgo añade y protege el valor de la vida humana y de la salud. La gestión del riesgo no solo la parte técnica y teórica, también es una manera de que podemos tomar decisiones para nuestro diario vivir. Abordamos la incertidumbre, porque no sabemos si el riesgo ocurra o no, pero está ahí, es un riesgo latente. Usar la mejor información disponible en el momento de tomar decisiones. ¿Y esta cuál es? El simplemente pensar, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar? O si de pronto si de pronto te gusta investigar y tú piensas, bueno, yo tengo aquí un riesgo respecto a los equipos eléctricos, electrónicos. ¿Cómo disminuyo la exposición de estos? Bueno, ¿qué puedo hacer para que no estén tan expuestos? ¿Puedo buscar en internet? Claro que puedes buscar en internet o preguntar a una persona que sepa. Usar la mejor información para gestionar nuestro riesgo, proteger nuestra salud en todo el marco, tomando salud desde una manera muy amplia y tomar decisiones. Y ser receptivo al cambio. Como les decía antes, puede que las acciones que nosotros tomemos cuando las evaluemos no estén funcionando. Y simplemente no nos desanimemos, no hay que desanimarse. Es buscar otras situaciones, otras herramientas que nos puedan ayudar a gestionar este riesgo. Bueno, ya con eso finalizamos para la parte de preguntas, que quedan 2 minuticos. Si me permiten por aquí. Dice, si estamos hablando del contagio del COVID-19, si se disminuye ese riesgo por algún motivo, lo vulnerable que soy porque tengo diabetes también disminuye. Pero, o sea, sería ver que me puede repetir, o sea, Sí, claro, ya te la repito. porque hay un detalle que quiero de pronto dejarle claro. Si estamos hablando del contagio del COVID-19, si disminuye ese riesgo por algún motivo, lo vulnerable que soy porque tengo diabetes también disminuye. No, porque estamos hablando de una condición, o sea, ya es una condición médica de base. O sea, tenemos en cuenta que una cosa es el contagio, que es la probabilidad de que tú adquieras la enfermedad. Y otra cosa son las consecuencias que podría acarrearte esa enfermedad por tu condición de salud. Claro, si de pronto ya estamos hablando de que, bueno, ya la probabilidad de que contagies el virus ha disminuido y hay un tratamiento específico, eso no quiere decir que en caso de que tú te enfermes y dada tu situación de base, este virus no te vaya a generar mayores problemas de salud, porque no estamos hablando, a ver si me hago entender, no estamos hablando del virus como tal, o sea, del poderte contagiar, sino de las consecuencias por tu condición de base. El que la probabilidad de tu contagio sea baja no quiere decir que si tú tienes una enfermedad de base, una diabetes, un EPOC, una hipertensión, este virus no te vaya a atacar con mayor o menor incidencia. Si de pronto respondo ya a tu pregunta.
Bueno, por acá tenemos otra pregunta, pero ya supongo que es por los ejemplos que tú estabas dando ahorita. Nos preguntan si consideras que es efectivo retirar la batería del portátil para disminuir algún tipo de riesgo. Pues, a ver, este tipo, yo no soy experto en eso, pero sí, una vez lo pregunté a un ingeniero eléctrico y me dice que eso depende del equipo, que sí te permiten hacer ese tipo de situaciones. De pronto de retirar la batería y otros que no. Pero eso ahí es donde estamos hablando de buscar la mejor información disponible. Dar una pequeña búsqueda en internet de algún foro o en la misma página de la marca y buscar ese tipo de información para poder tomar la decisión. Porque no podemos encasillarnos primero a que todos los equipos son iguales. Entonces, la verdad, ahí sí no te respondería como un sí o un no, porque la verdad no conozco todo, o sea, no conozco todas las variables para poderte dar una decisión. Listo, por acá tenemos, ¿qué es una amenaza en la gestión del riesgo en el hogar? Una amenaza en la gestión del riesgo del hogar, la más común son nuestras acciones. Es la amenaza más común que nosotros tenemos porque muchas veces no son las mejores para evitar ese tipo de situaciones. Una amenaza, una amenaza muy común y es, por ejemplo, andar descalzos. Andar descalzos es una amenaza para nosotros mismos. También va muy de la mano con la vulnerabilidad, pero el punto clave cuando hablamos de una amenaza es porque estamos hablando de un riesgo latente, o sea, que está ahí, que está esperando a ocurrir y que nuestras acciones están propiciándolas. La definición técnica es un poco más clara, pero la verdad es que no la considero propicia, propicia como para esta charla. Esa es porque estamos hablando de que la amenaza puede ser una causa de riesgo. Pero también cuando hablamos de una causa de riesgo estamos hablando de la probabilidad y de sus consecuencias. ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Unas estrategias, es que aquí estoy leyendo, ¿cuáles son algunas estrategias para disminuir los riesgos en el hogar? No, estrategias tenemos muchas. O sea, y cada una va a cierto tipo de riesgos. No son solo al interior del hogar, porque cuando estamos hablando de un riesgo del hogar también podemos estar hablando de la delincuencia. Entonces, por ejemplo, te voy a enumerar unas cuantas estrategias sobre algunos riesgos. Una estrategia para evitar la delincuencia. En las noches podemos ponerle tranca a la puerta o usar un pasador de perno. Es alguna estrategia para disminuir el riesgo que sería un robo. Estamos hablando de un riesgo económico. Una estrategia para disminuir el riesgo uno de los muchos riesgos que hay en la cocina. Tener un objeto para poder tomar ollas calientes a la mano, bien sea un trapo, tener un lugar visible, tener los cuchillos en una posición que el filo, especialmente cuando los tenemos en cajones, que el filo no quede mirando hacia arriba, porque más fácil nos podemos cortar. Y tomar esa decisión, bueno, yo cómo voy a meter la mano al cajón para sacar el cuchillo. ¿Cómo visualizar los riesgos que ignoramos? Ya que no siempre somos conscientes de ellos para algunas personas. Es obvio, para otras que no. Mira, la gestión de riesgo, como te decía, es subjetiva. Entonces, nunca está de mal preguntar a otro. La mejor manera en que nosotros hacemos un plan de gestión de riesgo es preguntarle a cada persona, ¿usted a qué considera que está expuesto? ¿Qué le ha pasado? No pensar que nosotros lo podemos saber todo, porque no va a ser así. Entonces, puede que nosotros ignoremos el riesgo. Claro que lo estamos ignorando y muchas veces lo gestionamos sin darnos cuenta. ¿Cómo lo visualizas? Lo mejor es preguntar. Lo mejor es preguntar a una persona, a otra persona que tú tengas al lado, venga, ¿usted qué cree que está expuesto?
Otra manera es investigar, pero con un poco de, con un poco de suspicacia. Por ejemplo, las personas que viven en espacios altos y de pronto están cerca de un transformador de energía, eso puede ser perjudicial para su salud a largo plazo. Pero claro, uno ignora mucho eso. Bueno, aquí no sabemos eso. Miremos antecedentes, el vecino que pronto sufrió de cáncer y no se supo por qué, ahí puede tener una respuesta. Entonces, lo mejor es también buscar otra persona que para ella sí sea obvia. Bueno, me preguntan aquí otra. Si estoy en la casa sola, ¿cuál es la actitud frente a los accidentes? Bueno, ahí tenemos que pensar en qué tipo de accidentes. Si estamos hablando de pronto de una caída y que en esa caída puedas tener alguna lesión, pues tener algún mecanismo de poder informar a una persona o tener a la mano algún número específico. Claro, la actitud, porque la actitud debe ser, la actitud es dinámica. Nuestra actitud hacia los riesgos debe ser dinámica y pensar, bueno, si me va a importar mucho o poco, según mis consecuencias y mis condiciones. Pero lo importante es no ignorarlo. O sea, puede que ignorar no es lo mismo que pensar, bueno, no le va a parar muchas bolas, como decimos por ahí. No le va a poner cuidado. Porque ignorar es tú ni siquiera pensar en que ese riesgo está. Tú puedes pensar que ese riesgo está, pero que no lo quieres gestionar, pero sabes que está. Entonces, lo importante no es... Ahora, sí, no sé si me entiendes la pregunta, la respuesta, qué pena. Pero la actitud es estar dispuestos al cambio y a que en cualquier momento, en caso de materializarse, tener algún plan, alguna, alguna opción. Yo te voy a hablar de la parte personal con eso de la casa sola. Cuando a mí me ocurre, yo trato de dejar las cosas en un lugar muy visible. Y me refiero en caso de que llegue a ocurrir algo, que alguna persona que vea por la ventana o mire algo diga, bueno, aquí qué está pasando. En la cocina, por ejemplo, dejo tanto un trapo sobre el mesón y los cuchillos afuera para poder tener las herramientas a la mano. Entonces, esos son los tipos de actitudes que de pronto uno pueda llegar a considerar cuando tienes la casa sola. Si puedes dar alguna sugerencia de cómo puede alguien controlar el riesgo psicológico frente a la situación actual con respecto al trabajo, ya que muchos tienen miedo de perder el empleo o verse afectados de alguna manera. Bueno, mira, ese riesgo psicológico, de hecho, yo también lo tengo por un factor laboral. ¿Qué les recomiendo? Que busquen algo en lo que ustedes se puedan sentir, puedan dejar, no dejar de lado, no despreocuparse, pero sí poder abrir otros espacios para que no se estresen, que lo peor puede llegar a ser estrés. ¿Qué les recomiendo respecto a la parte laboral? Hay que analizar nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro empleo? Si en este momento está completamente parado o ha disminuido su incidencia porque lo estamos desarrollando de manera virtual o todo eso. En caso de que sea un riesgo psicológico, como les decía anteriormente, con la parte de violencia intrafamiliar, esos son riesgos que van más de la parte de psicología y en algunos casos hasta de cuidado de pacientes. Pero lo importante, al menos en la parte referente al estrés, es buscar espacios. Si vemos que tenemos mucho tiempo libre, leamos un libro, pensemos en una idea de emprendimiento o cualquier idea que nos salga a la cabeza que pronto podamos materializarla para no estar estresados por ese tipo de situaciones. Ya la parte económica, ya como te digo, eso sí, ya cada quien tendría que mirar
su situación y decir, bueno, mi empleo tiene estas condiciones, o si puedo emprender o puedo hacer algo. Pero lo importante es no dejarse del estrés, porque el estrés es una condición que no solo es psicológica, también puede tener manifestaciones físicas. Y ese tipo de manifestaciones pueden llegar a ser aún más perjudiciales que una enfermedad. Sería como el aporte que tendría que hacerle podría hacerte en ese tema, la verdad. Porque no conozco bien la parte, no conozco tu parte económica, pero sí te puedo decir que en la parte de estrés y la parte psicológica, lo mejor es buscar otros espacios, y despegarse del celular. Porque a veces tenemos una sobrecarga de información, muchas veces innecesaria o errónea, y eso nos puede afectar más nuestra parte psicológica. Sería el aporte que tendría para eso. Santiago, ya para finalizar, hay un comentario, no es como una pregunta, sino que siento es un comentario, pero de pronto puedes complementarlo. Sí. Dice, cualquier cosa o situación que pueda afectar personas, recursos, animales, etcétera, esa afectación será mayor o menor de acuerdo a nuestro nivel de vulnerabilidad. Sí, o sea, esa afección es el riesgo, es lo que yo te entiendo. Y nuestra vulnerabilidad, claro que también pudiese ser la cantidad de consecuencias. Por eso te digo, la gestión del riesgo tiene muchas variables, muchas guías, muchas normas. Y por ese mismo tipo de cosas es que se llega a tantos espacios, porque lo podemos interpretar de esa manera. Y claro, toda situación que pueda generar un riesgo, y si la vulnerabilidad es alta, puede también tener sus consecuencias mucho más altas. Pues creo, Santiago, que ya estos eran todos los comentarios y preguntas que teníamos como al respecto. Yo creo que no queda sino como agradecerte por tu exposición y por pues todo lo que nos has compartido en este momento. Muchas gracias, Santiago. Dale, con gusto, Marisol. Y pues yo creo que sería bueno compartirles igual a los asistentes ya tus datos de contacto por si de pronto quedan preguntas sin resolver, que ya sea más de pronto contactarte. Bueno, sí, claro. Aquí quedan los datos de contacto mío, es el correo institucional de la Universidad de Antioquia, y ese es el número de un WhatsApp que tengo. No es para llamadas, ese solo lo tengo para mensajes de texto. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Dale, con mucho gusto.